Raki, recuperamos comunicación contigo. Sí, muy buenos días. Mira, pasé ahora por la Plaza de San Pedro y la situación ya es una situación extraordinaria, Carla, porque han cerrado prácticamente la Plaza de San Pedro, han cerrado la Basílica de San Pedro para prepararla para el día lunes, cuando se pueda ya exponer el cuerpo del Papa Emérito Benedicto XVI, y ya del otro lado de la Plaza de San Pedro, en la parte italiana, digamos así, de la plaza, ya se encuentran prácticamente las posiciones de las cámaras de los diferentes países del mundo. Hay muchísimo turistas, sobre todo peregrinos, que en estos días estaban de vacaciones aquí en Italia, y todos ya están muy cerca de las rejas, digamos así, que separan el territorio vaticano del territorio italiano. Y muchos ni siquiera sabían que había fallecido el Papa Emérito y preguntaban justamente qué estaba pasando. Así que ya fuera, digamos, dentro y fuera de la plaza, ya se empieza a notar, digamos, un clima extraordinario con respecto a lo que sería, pues, la Plaza de San Pedro en este día, este final de año. Por lo que se refiere a la sala de prensa del Vaticano, no ha proporcionado otra información. Te repito, lo único que se sabe es que el funeral será celebrado, eso sí, por el Papa Francisco, pero será un funeral solemne, así dijeron, pero sobrio. En estos casos, siempre hay un protocolo. Cuando muere un papa, existe todo un protocolo que marca las exequias, el funeral de un papa. En el caso de un papa emérito no existe, por lo menos no es público. Lo que sí sabemos es que después de la renuncia del papa emérito, el maestro de las celebraciones litúrgicas sí preparó, digamos, el protocolo para el fallecimiento de un papa emérito, pero nunca fue dado a conocer, y siempre decían que iba a ser a medio camino entre los funerales de un cardenal y los funerales del papa. Así que, bueno, en las próximas horas finalmente tendría que ser hecho público digamos, este nuevo protocolo totalmente inédito. Muchas veces también depende del testamento que deje un papa, o en este caso el papa emérito, que tampoco ha sido dado a conocer. Por ejemplo, en su testamento, Juan Pablo II dijo que quería ser sepultado bajo la tierra de la forma más sencilla posible, y de hecho vimos que así fue en las grutas del Vaticano, donde fue sepultado al lado de la capilla dedicada a la Virgen de Juan Pablo II, a la Virgen de, perdóname, a la Virgen de Guadalupe, que Juan Pablo II había hecho construir en 1992, porque siempre decía, después de sus visitas a México, que quería una prolongación del Tepeyac en el Vaticano. Entonces, hasta que fuera beatificado y luego canonizado, y su cuerpo fue subido a la Basílica de San Pedro, él estuvo en esa tumba muy, muy sencilla, donde los fieles empezaron a bajar a las grutas. Antes los fieles de todo el mundo no solían bajar a las grutas del Vaticano, donde están sepultados algunos papas del pasado. A partir de la muerte de Juan Pablo II se vuelve un rito obligado, y había miles y miles de fieles que bajaban durante todo el día a las grutas del Vaticano para rezar frente a la tumba de Juan Pablo II, y ahí empezaron a dejar ya inmediatamente después de su muerte todo tipo de papelitos invocando gracias, como si ya fuera beato o fuera santo. Esa fue una situación totalmente inesperada y extraordinaria. Bueno, en ese lugar que estuvo ocupado por el ataúd de Juan Pablo II, ahí reposará el cuerpo del Papa Emérito Benedicto XVI. Eso sí se sabe. Los demás detalles no, porque ni se conoce su testamento, ni el nuevo, digamos, protocolo realizado por el maestro de las celebraciones litúrgicas del Vaticano. Mira, varias preguntas. Fíjate qué interesante. Primero, te las digo las tres de una vez y tú las acomodas. Primero, ¿qué es el testamento de un papa? La segunda pregunta es, ¿sabemos dónde está el Papa Francisco en este momento? Y la tercera pregunta, que estábamos analizando con un analista de Iglesia y Estado, es qué carácter se le otorga a Benedicto XVI como ex jefe, digamos, ex jefe representante, ex jefe de Estado de la Santa Sede. Bueno, el testamento es algo totalmente libre, es decir, cada papa puede hacer o no hacer un testamento. En el caso de Juan Pablo II, él empezó a escribir su testamento muchísimos años antes de su fallecimiento, y iba como anotando, digamos, anotaba como pensamientos, hasta que, pues, digamos, hasta llegar prácticamente al final de su vida, cuando todavía estaba capacitado para escribir. Entonces era
fueron como escritos, como reflexiones que a lo largo de muchísimos años. En ese testamento recuerdo, por ejemplo, que decía que él no poseía nada, que no tenía nada y no tenía nadie a quien dejarle nada, porque prácticamente Juan Pablo II a los 20 años era un hombre solo, ya no tenía ninguna familia, porque su mamá murió cuando era pequeño, murió luego su hermano mayor que era médico, y luego se murió su papá. A los 20 años prácticamente no tenía nadie. Entonces no tenía nada. Él dijo, yo no poseo nada y no tengo tampoco nadie a quien dejárselo. Y en ese testamento, en la parte final, había escrito que él quería ser sepultado de la forma más sencilla en la tierra. En el caso del Papa Benedicto XVI, nosotros no sabemos si ha hecho o no un testamento, porque bueno, es como una persona, está totalmente libre de hacerlo o de no hacerlo. Y hasta este momento no tenemos ninguna noticia acerca de este hecho. Por lo que tú decías me parece, no sé si era ya la segunda o la tercera pregunta. Bueno, la segunda era si se le va a reconocer, digamos, si se le van a dar un tributo, a rendir homenaje como un ex jefe de Estado. Ajá. Este es el detalle que nos falta saber, porque sí, en el momento en el que él dejó de ser papa, dejó de ser jefe de Estado del Vaticano. Entonces estaríamos hablando como de un ex jefe de Estado, y cuando dicen que será solemne pero sobrio, ahí todavía no están informando, por ejemplo, si es que van a llegar las delegaciones de los diferentes países o de las diferentes iglesias, porque en el funeral de Juan Pablo II, inolvidables, vimos que habían llegado delegaciones absolutamente de primer nivel de todos los países. Yo recuerdo que de Estados Unidos había el presidente vigente y 2 expresidentes, y estaban representadas absolutamente todas las religiones. En este caso, nosotros no sabemos si va a haber, digamos, esta representación de estados, de delegaciones oficiales de los diferentes países. Probablemente de las diferentes religiones, podría yo casi decirte con certeza que sí. De los diferentes países no lo sabemos hasta este momento, pero podría ser, porque finalmente sí fue jefe de Estado y sí visitó países, y es probable o podría ser que los representantes actuales de esos países pues quieran rendir homenaje a un hombre que de todas formas fue jefe de Estado, visitó sus países y de alguna manera pues tuvo un rol más o menos importante en la vida de esos países o en la historia de la Iglesia de esos países. Pero desafortunadamente hasta este momento el Vaticano no ha brindado ningún detalle, aunque de acuerdo con mis fuentes, pues ese protocolo sí ya está y se hizo en su momento después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, porque obviamente tenían que contemplar la posibilidad de que él falleciera y que se diera pues esa circunstancia que estamos viviendo el día de hoy. 7:38, estamos en la transmisión especial pues derivada del conocimiento de la muerte de Benedicto XVI. Valentina, tenemos que ir a una pequeña pausa, pero la última pregunta, ¿dónde está el Papa Francisco en este momento? Sí, perdóname. En estos momentos está por lo que sabemos, está en su residencia, en la residencia de Santa Marta. Sabemos que el Papa Francisco nunca vivió en el Palacio Apostólico, no porque fuera lujoso, él mismo nos lo explicó muchas veces, decía que era por razones psiquiátricas, palabras del Papa Francisco, porque decía que era como un embudo el Palacio Apostólico y que iba a sentirse demasiado aislado y demasiado solo. Entonces él desde el inicio del pontificado vive en la residencia de Santa Marta, que está prácticamente dentro del Vaticano, enfrente de un lado de la Basílica de San Pedro, y que era él como hotel, residencia que Juan Pablo II había hecho construir para que se reunieran ahí los cardenales en el caso de un cónclave, porque a Juan Pablo II le habían tocado 2 cónclaves en verano, que en agosto, que en Roma es terrible el calor de esos días, y los cardenales vivían en pequeñas celdas sin aire acondicionado, sin baño, cerca de la Capilla Sixtina. Entonces Juan Pablo II hizo construir esa residencia de Santa Marta para que los cardenales tuvieran un lugar donde estar y estar totalmente aislados en ocasión de un cónclave, pero se volvió una especie de pequeño hotel a la que iban llegando también cardenales o nuncios que visitaban el Vaticano. Y inmediatamente después de su elección, el Papa ni siquiera se subió, el Papa Francisco ni se subió al carro oficial, al Mercedes que conocíamos, se subió al camioncito que trasladaba a los cardenales de
la residencia a la Capilla Sixtina para que nadie pudiera interceptarlos. Se subió y se bajó con ellos y ahí se quedó. Y vive en la habitación número 10 de esa residencia y tenemos entendido que está ahí, porque él pues se había despedido ya del Papa Benedicto XVI, del Papa emérito, inmediatamente después de la audiencia general del miércoles había ido a despedirse. Eso es lo que nos sabemos hasta este momento. Volvemos en unos momentos contigo para hablar de lo que va a pasar esta tarde, lo que va a pasar mañana, querida Valentina. Y Valentina es muy grande, créanmelo, es en serio un deleite platicar con ella. Gracias, Valentina.